En medio de las celebraciones del 1 de mayo, Colombia vive una jornada de manifestaciones convocadas por el propio gobierno de Gustavo Petro, que busca aprobar la consulta popular para una reforma laboral, que es uno de los últimos movimientos del presidente para sacar adelante sus prometidas reformas. Para analizar este contexto vamos a hablar hoy con Mark Hofstetter. Él es profesor de Economía de la Universidad de los Andes y doctorado en Economía por la Universidad Johns Hopkins. En primer lugar, gracias por estar hoy aquí con nosotros en France 24. En principio, en esta jornada, el Gobierno va a radicar ante el Congreso la propuesta para llevar a cabo la consulta popular. Es una iniciativa que debe ser aprobada después por el Senado. ¿Tiene posibilidades reales de pasar? Hola, me da gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Luce difícil. Los votos parecen, digamos, reñidos y es difícil anticipar si esto va a tener éxito o no. Como 50% de chance sería tal vez mi respuesta si me empuja para que le dé un número a la probabilidad de que esto sea finalmente aprobado por parte del Senado, que sería, digamos, el paso previo a realmente echar a andar la consulta popular. ¿Y tiene posibilidades o tiene alguna herramienta el Gobierno para que en caso de que el Senado no la apruebe poder decretarla ellos mismos vía decreto, o no existe esa posibilidad? Pues esa es la, comillas, amenaza que ha hecho el presidente, que si esto no es aprobado, él va a proceder a aprobarlo por decreto. Pero la verdad es que hay muy pocas cosas que realmente uno pueda cambiar de la ley que rige las relaciones laborales en Colombia vía decreto, ¿no? Habrá algunos matices que uno puede hacer desde ese instrumento, pero la mayoría de las cosas realmente requiere una ley y por tanto es poco lo que uno podría modificar sustancialmente a punta de decreto. De hecho, no se entendería que nos metamos en un proceso tan complejo como este si era cuestión de hacer un decreto. Claro, pues le quería preguntar precisamente por el tema de la consulta, de pasar la revisión de la Cámara. Bueno, ¿cómo de idónea es esta consulta? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Es una consulta que mezcla muchas cosas. Por un lado, hay una serie de preguntas que van encaminadas a, digamos, incrementar algunos de los, voy a llamarlos así, privilegios que tenemos los trabajadores formales en Colombia, que suenan, digamos, fuera de contexto, pues estupendos, ¿no? Entonces, le doy un par de ejemplos. Que los pagos dominicales se hagan más generosos, que la jornada diurna sea más corta y por tanto si usted trabaja por fuera de ciertos horarios eso le sea compensado de forma más generosa. La forma como lo plantea el gobierno es una en la cual pareciera que no existen hoy en día esos privilegios. Eso es totalmente incorrecto. Por decir algo, el recargo dominical ya existe. Los trabajadores que trabajamos un domingo y tenemos un trabajo formal en Colombia nos pagan 75% más por hacerlo en ese día. Ya existe un horario nocturno. La discusión es si nos parece que ese horario nocturno es apropiado o no. Hoy en día ese horario nocturno en Colombia comienza a las 9 de la noche. Para darle un ejemplo, en España comienza a las 10 de la noche ese horario nocturno. Entonces no es que no existan hoy en día ese tipo de, digamos, de prerrogativas de los trabajadores formales, sino si queremos incrementarlas. Y el contexto en el cual uno debiera entender esto es un contexto en el cual la mitad del país no tiene un trabajo formal. Y entonces incrementar los beneficios que tenemos los trabajadores formales en realidad puede ir en contra de hacerle posible a ese 50% del país que no tiene un trabajo formal acceder a un trabajo formal, porque lo va a volver todavía más costoso. Vamos a tener aquellos que sí lo tenemos más prerrogativas, vamos a ser más caros y por tanto ese vagón al cual quisiéramos que se subiera ese 50% que tiene más dificultades en el país, aquellos que tienen solo labores informales, vamos a hacer más difícil el acceso a ese vagón privilegiado en el cual estamos muchos. Y sin embargo, ¿no parece también justo que se pudiera dar los cambios necesarios para que cada vez se amplíe más la base de los trabajos formales en el país? A lo que voy es, ¿necesita Colombia una reforma, aunque no sea esta reforma?
Sí, Colombia necesita una reforma. Colombia tiene una tasa promedio de desempleo impresentable. Números de 9 o 10% son el estándar en Colombia. Tenemos, como le decía hace un momento, 50% de nuestros trabajadores por fuera de la formalidad. Entonces hay algo en las reglas de juego de nuestro mercado laboral que hace que esos números promedio pues sean mucho más altos que en muchas partes del mundo e incluso más altos que en otras partes de la región. Así que reforma laboral se necesita. Y de hecho en la discusión que había en el Congreso había algunos elementos que abordaban algunos de los retos que le mencionaba de forma apropiada. Por ejemplo, los trabajadores de todas estas plataformas digitales que tenemos hoy en día y que terminan haciendo unos trabajos a través de esas plataformas, tienen una protección muy precaria y se había avanzado de forma apropiada en darles una protección y un acceso, digamos, a las contribuciones a seguridad social. Que había avanzado apropiadamente en el Congreso y ese tipo de elementos que se habían discutido yo creo que habría que rescatarlos. Es muy difícil hacer eso en un proceso en donde usted juega al sí y al no, que eso es lo que usted hace en una consulta popular. Entonces hay una pregunta con un matiz de ese estilo para los trabajadores de este estilo que le estoy mencionando, pero jugando al sí y al no es imposible realmente avanzar en una reforma laboral apropiada como la que necesitaría Colombia. Me gustaría preguntarle cuál ha sido la postura del empresariado ante estas reformas. No sé si ha habido parte de ellos que se han posicionado cerca o, bueno, en vías de diálogo al menos con el gobierno. ¿Me puede repetir? Le perdí el audio. Sí, perdone. Le preguntaba por la postura del empresariado colombiano, cómo ha sido con respecto al gobierno. No sé si ha habido parte de ellos, al menos, que hayan intentado algún tipo de diálogo también con el gobierno de Gustavo Petro. Sí, aunque infortunadamente, yo diría que esto sí es responsabilidad del gobierno. Esto ha sido planteado como que el empresariado, y aquí cito palabras del presidente, fuera un empresariado esclavista, es la frase que él usa, por oponerse a cosas como las que mencionábamos hace un rato. Entonces, sí, incrementar los pagos dominicales. Entonces, en un país donde el 50% de los trabajadores otra vez no tiene un trabajo formal, pues posiblemente incrementar los pagos formales de los trabajadores formales, pues ya haga la vida más difícil a la gente que está más necesitada en el país. Entonces, no necesariamente oponerse a algunos de los elementos que estamos discutiendo en la reforma laboral quiere decir que el que se opone a eso es un personaje esclavista, pero ese lenguaje pues hace muy difícil la concertación, ¿no? Cuando el que tiene una opinión distinta es clasificado de esclavista y peores palabras que ha utilizado el presidente para referirse a aquellos que se oponen a esto, pues el diálogo constructivo pues se vuelve tremendamente complejo. Y creo que el empresariado ha quedado un poco atrapado en ese tono que ha tomado el debate público en Colombia. Bueno, ya finalmente le quiero preguntar por no solo estas, sino las reformas en general del gobierno de Gustavo Petro, si no termina sacando adelante esta reforma laboral, ¿qué le queda ya de aquí a las próximas elecciones para poder sacar algunas de esas reformas que prometió en campaña? Bueno, no queda mucho tiempo y este ya es un año preelectoral. Hayan dando una reforma a la salud que luce retadora de pasar también en el Congreso. La reforma pensional ya pasó y estamos a la espera de que la Corte Constitucional decida si la reforma fue, digamos, constitucional o no. Y esta es la tercera reforma laboral. En el Congreso fracasó, pero digamos hay otra reforma con algunos de los elementos que el gobierno había planteado, que ha sido presentada por un partido político en el Congreso. Y si fracasara, digamos, este esfuerzo de hacerlo vía consulta, que de nuevo, como le dije hace un rato, me parece una mala idea hacerlo vía consulta, pues queda la posibilidad de pegarse de esa reforma que presentó otro partido y retomar una discusión que yo creo que debiera hacerse en ese contexto, ¿no? Una reforma laboral al sí y al no, no puede salir bien.